fruto del Espíritu Santo, y vamos por el quinto de ellos. Y no sé si lo sabéis, si algunos habéis pensado en ello, que es la benignidad. Una palabra ya no es muy corriente. Podremos pensar que es ser benigno, es cierto, pero vamos a tratar de explicar qué quiere decir esta maravillosa palabra benignidad. Benignidad es ser bondadoso. Benignidad es ser benévolo. Tener benignidad es ser indulgente, ser humano, ser clemente, ser piadoso. Benignidad es igual a ser compasivo, a ser misericordioso. Lo contrario es ser una persona sin clemencia, una persona con maldad, un ser cruel e inhumano. Sin embargo, al contrario de esto, ser una persona benigna es aquella que suele ser templada, apacible, sensible y un ser lleno de ternura. Hay momentos en los cuales no se puede ser ni templado, ni apacible, ni sensible, ni un ser lleno de ternura. Cuando la obra, cuando el Señor está por medio, debemos ser contundentes. Pero por encima de todo eso están los otros frutos de los que hablábamos antes, entre otros, del amor y la comprensión del ser humano caído. Benignidad. Vamos a leer, y estamos haciéndolo, no sé si os dais cuenta, en cada uno de los frutos que hemos tocado, el amor, el gozo, la paz, la paciencia la semana pasada. Hemos leído este versículo de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia o a los Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23. No hay muchos versículos que unan en pocas palabras lo que aquí el apóstol San Pablo ha querido manifestar claramente de lo que es o de lo que son los frutos del Espíritu Santo. No estamos hablando aquí de cosas humanas, que también nosotros sabemos que hay personas amorosas, personas que tienen gozo, que tienen paz, que son pacientes, que son benignas, que tienen fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Pero eso es una cosa diferente. Esos son dones que Dios ha puesto en el ser humano para distinguirnos como personas de los animales. Eso es el derecho natural, pero el derecho natural, como sabemos, es un derecho que ha sido totalmente corrompido. El derecho natural es el derecho que toda criatura, conociendo o no a Dios, lo pone en práctica. Es un regalo de Dios a sus criaturas. Es lo que nos separa del animal. Es lo que nos dicen dónde están las barreras a las cuales nosotros no podemos pasar. Aún así, a pesar de todo eso, lo que vemos es terrible. Lo que estamos viendo por los medios es sangre y más sangre, crímenes y todos ellos gratuitos. No son momentos en el cual una persona puede perder
su control. No. Son gente que matan por la fe, como en el pasado. Gente que matan a otros porque tienen una fe diferente, como antes mataban a otros. Hermanos nuestros, como al principio mataban los romanos porque tenían otra fe y no tenían la fe del Estado, la fe que sirve, la religión que sirve para controlar las conciencias. Y si controla las conciencias, controla también al pueblo, a los individuos. Esto es lo que nos encontramos. Por eso dice en este versículo de Gálatas: contra tales cosas no hay ley. Acaba diciendo el apóstol. Los frutos del Espíritu, hermano y hermana, están unidos, entrelazados en Dios. Y es un fruto que nace en el creyente. Estamos hablando de frutos espirituales. En el que nace en el creyente por la gracia de Dios, porque es Dios mismo quien da el fruto. Por eso, el texto de la predicación en esta mañana, después de esta introducción, lo encontramos, entre otros, hay muchos más, pero este es el que es más directo, ya que el salmista se está dirigiendo a Dios. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. El Señor ha dado dones y ha dado frutos que son divinos, porque fuimos una creación especial, una creación no solamente humana, que también, sino una creación espiritual, algo especial, algo que tuvo un alto precio, como todos sabemos. Y tu benignidad me ha engrandecido. Cada uno de los hijos de Dios pueden ser engrandecidos. No engrandecido para echarlo sobre los demás, ni ser mayor que los demás. Engrandecidos en la fe, en el sentimiento, en el creer, en la salvación. Vivir en el Espíritu. Por eso dice el salmista esto. Y no solamente dice esto, sino que reconoce que Dios es todo benignidad. Todo lo que anteriormente hemos dicho no vamos a repetir. No basta decir yo los tengo, esos frutos. No. Sino, eso no vale. Eso no tiene valor ninguno, ni delante de Dios, ni delante de la iglesia, ni delante de los hermanos, si lo pensamos bien. Tú tienes todo eso. Yo tengo todo eso, lo puedo tener, deberíamos tener, lo tenemos de alguna manera, porque son frutos del Espíritu Santo que lo da Dios, pero lo importante no es tenerlo. Lo importante, hermano y hermana, y por eso estamos aquí esta tarde, es vivirlo. Es decir, yo los vivo en mí. No es una redundancia. Yo lo vivo, yo, dentro de mí. Eso es importante. Sentirlo. Vivirlo. Porque si no, se queda en palabras, en solo palabras. Y las palabras no dicen nada. Las palabras, si no son palabras vivas, si no son palabras que nacen de nuestra propia verdad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras contradicciones. Si no vivimos los frutos del Espíritu, entonces no podemos, porque el Señor nos da esos dones o esos frutos para
que nosotros lo compartamos, para que nosotros vayamos al hermano y le animemos y le hablemos de que el hermano caído, el hermano que tiene dificultades, el hermano que no tiene una palabra, que haya escuchado una palabra de consuelo del otro hermano, ni de la iglesia. Así pasa, somos personas anónimas, muchas veces, no siempre. Por eso, estos frutos se han de proyectar a nuestros semejantes, empezando por nuestra iglesia, posteriormente hacia nuestros familiares y amigos, y así a este rincón de Chorriana, a Málaga y al mundo entero. Es necesario, es decir, yo lo vivo en mí, yo lo vivo de una manera viva, es decir, no solamente lo creo, sino que lo vivo, aunque sea a ráfagas, porque no somos perfectos, aunque sea a ráfagas, y sienta en un momento determinado que el Señor está contigo y te da en momentos muy difíciles longanimidad, paciencia, amor. Entonces eso se trata de proyectar hacia los demás, es decir, de mí hacia el exterior, de ti hacia los demás. No hay otra historia aquí. De esa forma somos coherentes cuando nosotros hablamos del amor de Dios. Cuando nosotros hablamos del gozo del Señor y de otras muchas cosas. ¡Ay, hermano, qué bien! ¡Ay! Pero ¿cómo lo vives? Cuando ha acabado la reunión, hermano y hermana, ¿cómo lo vives? Hay iglesias muy grandes en las cuales, y otras muy pequeñas como nosotros, en la que no se vive la fe. Es vivir la fe, y la fe entra todo esto. No solamente los dones o la salvación, sino los dones y los frutos del Espíritu Santo. Y el gozo del Señor en nuestras vidas. Y la paz de Cristo en nosotros. Tanto la paciencia como que hablábamos la semana pasada, como el tema que estamos tocando hoy o que tratamos hoy, y los siguientes frutos del Espíritu Santo tienen que ver mucho con lo que somos. Esos frutos, esos dones, tienen que ver mucho con lo que nosotros somos en realidad como cristianos. Esos frutos nos hacen ver a nosotros mismos cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos nuestro amor hacia los demás, cómo vivimos nuestras relaciones con Dios y con su Espíritu y con nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios controla y transforma al convertido a través de la santificación constante de nuestro espíritu. Y ese trabajo, esa obra del Espíritu Santo, lo verán los demás. Y quizá tú no lo veas en ti, quizá tú no lo veas en el hermano, pero sí que cuando muchos de nosotros, o casi todos, hemos hablado con otras personas, se han dado cuenta que nosotros somos diferentes, cosa que tú no te habías dado. Tú has luchado para ser igual a los demás, para no desentonar, pero sin embargo ellos te han dicho, a mí me lo han dicho varias veces, tú no eres igual que nosotros. ¿Qué eres tú? No olvidemos que el Espíritu Santo controla nuestras vidas, controla las vidas de los suyos para que no suframos, para que no caigamos, para que Satanás y sus huestes no se ceben en el pueblo, en su pueblo. Estamos protegidos, pero no estamos del todo libres de caer una y otra vez.
nosotros no somos una nave que va al pairo. Una nave que va al pairo es que las velas se rompieron o el motor se ha roto, se ha averiado y va a donde la ola le va llevando. Nosotros no. Nosotros, queramos nosotros o no, vamos en el camino recto, aunque nosotros nos salgamos y nos vayamos para atrás o para adelante o cojamos atajos, el Señor nos coge, lo hemos dicho muchas veces, y nos pone en el camino. Y cuando se hace esa operación hay dolor, hay pruebas, las que debemos evitar, porque el Señor, al que ama, disciplina. Él, por lo tanto, no nos deja el pairo como la nave ahí, a lo que las olas quieren, sino que es el que transforma, y de tal manera va transformando al creyente que sus frutos se ven si en realidad somos creyentes verdaderos. Sin embargo, aún así, aún sabiendo que todo viene de Dios, como decíamos esta mañana, aún conociendo la palabra de Dios que dice, ni una de mis ovejas se perderá. Pero en ese camino que lo vemos reflejado en el progreso del peregrino de una manera muy real, en ese camino hay muchos sufrimientos. ¿Cuántos sufrimientos no has dejado en los caminos en los cuales has andado? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánto sufrimiento, verdad? No habremos nosotros. A veces no nos hemos dado cuenta y hemos culpado al Señor de que no está sobre nosotros. Pero es la consecuencia. El pecado es muerte. Y el creyente, cuando peca, no puede haber muerte porque Cristo la pagó, pero sí que hay consecuencias. Por eso, no podemos dormirnos en los laureles, sino cuidar constantemente el crecer en la gracia como fruto agradable al Señor. Por eso el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es dura palabra esta, pero está dirigida al mundo en general y también a los cristianos, los hijos de Dios, de una manera muy particular. Hay varias advertencias en las Escrituras, en boca del Señor Jesús y en otras partes de las Escrituras. Por sus frutos se nos conocerá. ¿Cuáles son los frutos que los demás pueden ver en nosotros? Eso es una pregunta que has de responder. ¿Acaso vas con uvas cuando en realidad somos espinos? ¿O higos cuando nosotros somos planta totalmente salvaje, sin control? Que no es así. En realidad, humanamente hablando, sí. Por sus frutos. Así también, continúa en el versículo 17, así también todo árbol sano da buenos frutos. Estamos hablando, hermano, hermana, en esta tarde de los frutos del Espíritu Santo. El Señor Jesús está hablando en estos versículos de los frutos, no de los frutos de los árboles que vemos por ahí, no. Es para que veamos una similitud. ¿Puede dar la higuera otra cosa que no higos? ¿O el almendro puede dar otra cosa que no sea almendra? ¿Puede dar cristiano algo que sea contrario al ser, al vivir, a la naturaleza cristiana y espiritual? De eso estamos hablando.
Y acaba diciendo, pero el árbol podrido da malos frutos. Malos frutos. El árbol sano solo puede dar buenos frutos. El árbol malo no puede dar malos frutos, ni tampoco el árbol podrido puede dar frutos buenos. Continúa en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y acaba diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te conoces a ti mismo? ¿Y qué piensa de cómo te conoce el Señor? No quiero decir que no seas convertido o convertida. Esa es una pregunta que tú tienes en oración que responder al Señor. Es algo, estas palabras están aquí para nuestro bien. Son palabras duras, pero son palabras tiernas y amorosas para su pueblo. El fruto del cristiano no crece para mí o en mí, que también, sino que el fruto del cristiano crece hacia afuera, para que todos vean y opera hacia adentro de cada uno de nosotros. No al revés. Pensamos que es de otra manera. No, el cristiano crece hacia fuera. ¿Para qué? Para ser visto, para ser testimonio de Cristo y de su evangelio, como lámparas relucientes para aquellos que no tienen nada, para aquellos que no tienen futuro, para aquellos que están buscando ordenar sus vidas, aquellos que llevan tiempo buscando soluciones para su ser interior y no lo encuentra. Vean en ti, vean en mí una luz de esperanza en nuestras palabras. No solamente en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestra comprensión y en nuestro amor. Por eso debemos ser comprensivos y amorosos con los nuestros. ¿Cómo lo seremos hacia los que no son? Opera hacia afuera y crece hacia afuera y opera hacia adentro, obrando santificación sobre santificación por la obra del Espíritu Santo. El fruto del cristiano penetra en todo nuestro ser. Los frutos del Espíritu de Dios penetra en todo nuestro ser. Limpia toda la dureza. Es amor que limpia constantemente nuestra vida. Y no podemos vivir de otra manera. No podemos ser como la sociedad o como los sacerdotes, como los escribas, como los fariseos de la época y como el pueblo judío del tiempo de Jesús. La sociedad en la que vivió Jesús era una sociedad extremadamente cruel, como muchas sociedades de nuestro tiempo. Pero Cristo cambió. Y cambia todo eso porque Él es la manifestación de verdadera benignidad y amor de Dios. Él es la expresión espiritual y física allá en el Calvario de esa benignidad, de ese amor de Dios hacia ti y hacia mí y hacia todo su pueblo. La benignidad no se usa, no es una palabra que sea muy usual en las Sagradas Escrituras, no, ni la palabra original de benignidad por la que se traduce esta palabra castellana, no. Se la menciona con referencias
a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios es benigno, el Padre es benigno, el Hijo es benigno y el Espíritu Santo es benigno. Fijaos que no he utilizado el pasado ni el futuro, es el presente eterno de Dios, no hay tiempo, no hay tiempos. Por lo tanto, es. Y dentro de 40 años diremos, es presente eterno. La benignidad, pues, no se usa mucho, solamente en algunas ocasiones, las que hemos leído y en otras cuando se dirige a la Santísima Trinidad. Salmo 18:35 es una expresión de la benignidad de Dios. Me diste a sí mismo escudo de tu salvación, dice el salmista. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. En Corintios capítulo 10, versículo 1, nos habla de la benignidad de Cristo. Por eso, cuando la repito, y es importante para que entendáis estos versículos, que la palabra de Dios habla de una manera más clara y más contundente cuando se refiere a la Trinidad de Dios. Habla el salmo que leíamos y que es el texto de la benignidad de Dios. Y en Corintios 10, de 2 de Corintios 10:1, habla de la benignidad de Cristo. Y dice Pablo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura. Al principio hablábamos de las palabras sinónimas de benignidad. Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, es decir, por la benignidad de Cristo. Y también se habla de la benignidad del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es nuestro versículo base. Aquí encontramos que también el Espíritu es benigno, Cristo es benigno, el Padre es benigno, la Santísima Trinidad, Dios en uno, es benigno porque te amó, porque se acordó de ti, porque te sacó a un mundo diferente, a pesar que muchas veces todos nosotros nos hemos rebelado ante esa realidad que cambió nuestras vidas. Y a veces nos sentimos incómodos en una sociedad que no comprendemos ni nos comprende. Pero según Romanos capítulo 11, versículo 12, dice, ¿quién es el objeto de la benignidad de Dios? Hace esta pregunta. Y el texto de este texto y el texto de Romanos 11, 22 nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Me podrás decir, aquí no he utilizado la palabra benignidad. Sí, la bondad es sinónima. Hemos visto al principio las palabras sinónimas de nuestra lengua, lo que quiere decir esta palabra para que comprendamos. Es bondad. Es también severidad, porque Dios en su justicia, no olvidemos, es amor. De acuerdo a Efesios 2:7, ¿de qué forma a través de los tiempos mostrará el Señor las riquezas de su gracia para con su pueblo? Dice la Escritura
en este texto 2:7 de Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En su benignidad en Cristo Jesús. ¿Cómo piensas, para ir terminando, cómo piensas que Dios manifiesta, de qué forma, de qué manera Dios manifiesta su benignidad? La Escritura nos dice en la epístola de Tito 3, versículos 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, por su bondad, por su benignidad, se podría traducir, por la renovación, por la regeneración, por su misericordia, por su benignidad, por la obra de renovación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y sigue en Tito 3, 4, 7, el cual derramónos, en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Quiera el Señor que hayamos comprendido lo que es la bondad, lo que es las riquezas del Señor, de nuestro Dios, en Cristo, en el Padre y en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que todos estos sermones o predicaciones sobre la obra que ya acabamos y ahora los frutos del Espíritu Santo nos ayude a ser diferentes cada día más, para que nos acerquemos ante el trono de la gracia como aquel o aquella que no tiene de qué avergonzarse. Que el Señor nos bendiga. Amén.